Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer.
¿Cómo están, hermanos? Un domingo más, gracias a Dios. 24 de enero del 2021. Ya no contamos los días, pero bueno, esta vez estamos así. Desde la iglesia de Fiorito vamos a transmitir este día. Vamos a compartir con ellos la reunión para aquellos que no pueden ir a la iglesia aún por problemas de salud, por distintos motivos. Podemos llegar a un montón de lugares. La otra vez hablaba con Jorge y le decía, esto es un ministerio que no sabíamos, o que si sabíamos no nos dábamos cuenta, porque esto lo podíamos haber hecho igual, sin pandemia. ¿Se entiende? Porque hay gente que no puede ir a la iglesia por cuestiones de salud, y esto para ellos es más que una bendición. Y llegamos a lugares que ni idea tenemos. Se mandan saludos de lugares que tal vez uno no conoce, y hay gente que hace añares no vemos, que nos reconocen y somos de bendición para ellos y oramos por ellos. Realmente es un ministerio muy lindo. Gracias a Dios, gracias a la vida de Jorge que puede hacer esto. ¿Sí? Cuando en marzo del 2020 comenzamos con esto, no sabíamos la importancia realmente que iba a tener. Así que si Dios permite, seguiremos transmitiendo desde la reja, desde Fiorito, desde donde Dios indique que podamos hacerlo. Hermanos, breve, quiero compartir con ustedes en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 inclusive. Mateo 5, del versículo 13 al 16 dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Dos preguntas. ¿Querés hacer la diferencia? ¿Hacés la diferencia? Mirá, si sos hijo de Dios, tenés que hacer la diferencia. Viste que la palabra de Dios dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero yo no sé realmente, viste, ir casa por casa, no me da para salir al púlpito. Bueno, ¿sabes cómo predicamos? ¿Cómo hacemos la diferencia? En nuestro proceder, en nuestro actuar. Nosotros somos sal y somos luz en este mundo. Y hacemos la diferencia con el simple gesto, con la simple mirada, con el simple por favor, el simple gracias, la acción hacia el otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hacés la diferencia? ¿Querés hacer la diferencia? Poné todo en manos de Dios. Deja que Él obre en tu vida. Si no haces la diferencia, si sos hijo de Dios y no haces la diferencia, es porque hay algo que todavía que dar una vuelta más de rosca, como dicen, para poder hacer la diferencia. Y vos, algo haces la diferencia, todos los días lo intento. Y cada tanto el Señor me dice, bien. Es más, esta semana, 2 encuentros con el hijo del dueño. Les conté las 2 semanas que pasaron, que se incendió la fábrica. Esta semana tuve 2 encuentros con el hijo del dueño. Todos los días lo veo, pero un encuentro me dice, ¿vos que crees en Dios? Me dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hace esto? Si yo trato de hacer las cosas bien. Yo le digo, mirá, Dios tiene un propósito y no es para algo. Justo sonó el teléfono y se quedó ahí la conversación. Pero como todos los domingos
te digo, Dios tiene el control y tiene un propósito. Y tenemos como hijos de Dios que hacer la diferencia, porque nosotros somos luz para este mundo. Somos sal para condimentar donde Dios nos pone. Si realmente querés hacer la diferencia, pone todo en manos de Dios y Él va a hacer con vos la obra. Hermanos, 5 minutos, casi 30 segundos, es mucho tiempo, así que Dios los bendiga. Buen domingo, no te olvides, tenés siempre presente, Dios está al control, Dios tiene un propósito para tu vida, hace la diferencia. Dios los bendiga, buen domingo. Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos. Qué bueno es estar nuevamente en la casa del Señor, ¿no? Para empezar quería compartir con ustedes un salmo que se encuentra en el Salmo 100, que dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, y para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Les pido que los que puedan, si pueden ponerse de pie para orar y empezar así la reunión. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde. Te agradecemos porque podemos estar acá reunidos, Señor, con los hermanos, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos, Señor, esta libertad de estar acá, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, esta tarde, que bendigas a cada uno de los que van a compartir, de los que vamos a oír, Señor, que estés, Señor, hablando, Señor, a través de cada uno. Te agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que puedan ponerse de pie. Vamos a estar cantando el coro número 1, Entra en la presencia del Señor. La presencia del Señor con gratitud y adorarle de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Bueno, buenas tardes y bendiciones, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes
en este 2021. Para mí es el primer domingo aquí en Fiorito y la verdad que me siento muy contento de verles y agradecido a Dios después de estar casi un año en misiones, volverlos a ver y estar aquí es solo parte de la obra de Dios, ¿no? Y bueno saber que nos podemos reunir y también saber que hay gente que en otros lugares se pueden comunicar a través de las redes, a través de las pantallitas y es bueno saber eso, y es bueno saber que son parte de nosotros, parte de nuestra familia, parte del Espíritu del Señor y saber que Dios es bueno, ¿no? Dios nos anima, nos regala un año más, quizás diferente, pero es un año más para seguir adelante, confiando en Él. Y bueno, le comentaba que este año el Señor arrancó desafiándome. Y digo, bueno, Señor, me trajiste de misiones, me confirmaste que tenía que estar en Buenos Aires, pero bueno, ¿ahora qué, no? Quisiera compartir con ustedes. Isaías, capítulo 26, versículos 7, 8 y 9. Allí el Señor dice en su palabra, el camino del justo es rectitud, tú que eres recto, ese es el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y es una palabra tremenda. La mayoría acá de nosotros no nos creemos justos, ¿no? O buenos. Es más, la Biblia misma dice que no somos ni buenos y nos cuesta mucho humanamente a ser justos. Pero por medio de Jesucristo nosotros somos justificados. Y Dios, a través de Jesucristo, nos ve justos. Y que hay un Dios que va a hacer justicia y que hace justicia. Más allá de los gobernantes corruptos, más allá de que hayan tantas cosas injustas, hay un Dios justo, que ve todo. Y muchas personas a veces les pasa algo injusto, se ponen mal, se ponen tristes, se desanima, se amarga la vida, pero hay que recordar que hay un Dios justo y que va a hacer justicia en nuestra causa, o puede hacer justicia en la causa de aquella persona que quizás se está pasando mal y no sabe que hay un Dios que pueda hacer justicia en su vida o con lo que le ha pasado. Y quizás no sabe que hay un Dios que quiere justificarle de sus pecados por medio de Jesucristo, que derramó la vida, que entregó su vida, derramó su sangre en la cruz. Quizás hay gente que no sabe, pero nosotros nunca tampoco vamos a saber y nos vamos a dar cuenta que hay gente que está pasando injusticias y un montón de cosas malas si nosotros no buscamos a Dios. Si nuestra alma nos anhela conocer el nombre de Dios y la memoria de Dios, o sea, conocer lo que Dios ha hecho desde que creó el mundo, desde que hasta que estamos aquí. Quizás hay gente que no sabe y nosotros estamos acá para eso. El desafío del Señor para este 2021, personalmente para mí, buscame, deseame, anhelame con tu alma. Dice, con mi alma te he deseado. Cantábamos la segunda canción, como el ciervo brama, como el ciervo grita, está desesperado por el agua que necesita, porque se ve que a veces cruzan muchos desiertos o praderas donde no hay agua. Entonces el ciervo se empieza a desesperar, empieza a bramar, o sea, es un gemido muy feo lo que hace, por la desesperación de la falta del agua. Dice que así como el ciervo
brama por el agua, dice, quien yo pueda bramar por Dios, ¿no? Y acá el escritor, el profeta está diciendo, mi alma te ha deseado en la noche, y en tanto que el Espíritu está dentro de mí, madrugaré. O sea, no perderé el tiempo, en buscarte. Y este es un año que el Señor nos permite tener, quizás diferente, quizás con un montón de cosas, pero si buscamos a Dios, vamos a poder mostrar a la gente que hay un Dios justo, que Dios hace juicio y va a hacer justicia. Va a ser justicia. Así que ya nos justificó por medio de Jesucristo y le da la posibilidad a aquellos que quieran ser justificados, perdonados, redimidos, le da la posibilidad, como nos dio a nosotros. Entonces depende de nosotros decir, Señor, gracias por este desafío y lo tomo para mí y a partir de hoy voy a anhelar, voy a desear con toda mi alma y conocerte más, estar contigo, buscarte, conocer tu juicio, tu justicia. Así que hermanos, que el Señor pueda bendecir sus vidas, también a todos aquellos que van a estar viendo este video. Y bueno, vamos a orar y inclinamos los rostros y oramos. Señor, gracias te damos por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este año nos desafías, Señor, con tu palabra a buscarte, a desearte. Señor, como hijos tuyos queremos mostrar al mundo tu justicia, Señor, que quizás no somos buenos, que tenemos un montón de cosas, pero por medio de tu Hijo Jesucristo somos justificados, Señor. Gracias por esa salvación, gracias por lo que has hecho en la cruz por nosotros. Bendice a mis hermanos aquí y todos aquellos que están en sus hogares, Señor, que tu bendición, Señor, esté con ellos. También este desafío pueda estar penetrando en su corazón, Señor, y tocando allí para que ellos puedan madrugar, puedan estar intranquilos de no buscarte, Señor, de no desear estar contigo, Padre. Gracias por todo, Señor. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, de tus santos en el resto de los países, Señor. Te agradecemos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Gracias al Señor que podemos estar juntos alabando al Señor, porque creo que todos lo amamos al Señor, ¿no? Y gracias porque Él nos amó primero. Y Él desea que nosotros lo amemos de todo nuestro corazón. Y yo quisiera compartir con ustedes sobre quién es Jesucristo.
Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Divina Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo quiero compartir en Proverbios 8. Ahí enfoca directamente qué hacía el Señor con su Padre Celestial. Dice, y bueno, también enfatiza en el Evangelio de San Juan, en el primer versículo, el primer capítulo, que Él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y estaba en Dios, ¿no? Y el Verbo era Dios, era el Hijo de Dios. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguos, antes de sus obras. Eternamente tuve el principio, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice el Señor. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Qué enfático, ¿no? Cómo enfatiza sobre estas cosas. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Acá el Señor nos habla a nosotros, que somos felices, bienaventurados, aquellos que guardan mi camino. Atended, dice, consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida. Alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que aborrecen, dice, aman, ¿qué? La muerte. Todos aquellos que aborrecen al Señor aman la muerte. Y justamente dice que el pecado trae la muerte. Y es justamente enfático. Y el Señor aquí aclara que Él es el creador de todas las cosas. Y Él por eso vino, se humanó, se hizo hombre. Vino a esta tierra y estuvo entre los hombres, entre nosotros los hombres, para mostrarnos el camino de la salvación. Y Él tomó, ¿qué? Nuestros pecados. Y nosotros, como dije al principio, estamos amando al Señor por este motivo. Un motivo muy precioso, porque realmente Él nos amó de tal manera que fue a la cruz. Y le costó la vida, de ahí puso su vida a favor nuestro. Ahora somos redimidos, comprados con su sangre divina, limpiados de todo pecado. Y ahora nos invita también a nosotros, hermanos, que no pequemos más. Y si pecamos, tenemos que pedir perdón al Señor. No tenemos que seguir pecando, porque lógicamente somos humanos y somos débiles. En este mundo hay debilidad. El hombre es débil. ¿Pero de dónde viene la fuerza? Pidiendo al Señor, para que el Señor le dé la fortaleza, la fuerza, para que nosotros tengamos en cuenta que no tenemos que ofender a nuestro Dios, porque Él nos ama. Él ama al pecador, pero no ama ¿qué? El pecado. Dios le bendiga. Bendiciones. Quiero compartir el Salmo 119, 33. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Bueno, sabemos que estamos en un camino en el camino del Señor y que constantemente estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cuántas cosas nos falta aprender?
y cuántas cosas difíciles, muchas cosas que no entendemos. Y bueno, yo pensaba en este tiempo y cuántas cosas escuché que han compartido, bueno, testimonio, ¿no? Acerca de las enseñanzas del Señor y qué es lo que quiere Él de nosotros, ¿no? Hay algo que cuesta en el carácter y bueno, yo le digo al Señor siempre que me enseñe, ¿no? A andar en sus caminos, porque muchas veces me equivoco, muchas veces hago mal las cosas creyendo que están bien, y quién como Él, ¿no? Para enseñarnos. Sabemos que tenemos su palabra y que cada día podemos ir a Él en oración, ¿no? Humillados delante de su presencia y bueno, rogarle a Él, ¿no? Que nos enseñe, como dice acá, el camino de sus estatutos y bueno, y así poder guardarlo hasta el fin. Uno no sabe qué tiempo le queda hasta que el Dios nos lleve a su presencia, ¿no? Uno no sabe, pero hoy yo le pido al Señor, ¿no? Que Él me pueda enseñar y sabemos que nos enseña también por medio de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, de las alegrías, ¿no? De los momentos difíciles, de los momentos no tan difíciles, pero esto es como se dice, ¿no? Es una escuela de vida, el camino del cristiano, y bueno, y está en uno, ¿no es cierto?, el prestar atención y ir a Él, ¿no?, al Maestro. Sabemos que Él es nuestro Maestro y nuestro gran Maestro. Hoy, por ejemplo, hablábamos con Jesús por esta situación que toca en mi familia. Bueno, les comparto que ayer llevamos a mi hermano, yo lo había presentado a él en oración, que él es alcohólico, y lo pudimos internar. Él comenzó, bueno, ya rehabilitación. Y bueno, es como que yo nunca pensé que iba a pasar por este momento, por el hecho de que al ser varios hermanos no está ninguno, ¿no? Uno solamente me está acompañando en este momento. Pero yo digo, me duele todo esto, pero lo veo de este lado, ¿no? Que Dios hay algo que me está enseñando en medio de todo esto. Y quiero aprender, por más que me cuesta entender, yo quiero aprender lo que Dios me quiere enseñar, ¿no? En esto. Y sabemos que, bueno, que si tenemos al Señor en nuestra vida, con Él todo es distinto. No sé si es más fácil, pero sabemos que podemos ir a Él y llevar nuestras cargas, ¿no? Pero bueno, yo quería compartir esto y animarlos a pedirle a Él, ¿no? De que Él nos enseñe cómo tenemos que andar. Porque muchas veces decimos que sabemos, pero los hechos demuestran lo contrario, ¿no? Nos damos cuenta que no sabemos nada todavía, o muy poquito. Y hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender de Dios y bueno, y así poder ser esas personas que Él quiere que seamos, ¿no? Es muy difícil, pero sabemos que Dios nos bendice, ¿no? En la obediencia está la bendición. Así que quería dejarle este versículo: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Bendiciones. Cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios, podemos dar gracias por eso y alabarle porque Él es fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Bueno, les hago una pregunta. Nosotros sin Cristo, ¿cómo somos? Vacíos, muertos prácticamente, ¿no es cierto? Ahora quisiera preguntar, ¿a cuántas personas resucitó en su vida el Señor Jesucristo? A 3 personas encontramos. Primero resucitó a la hija del uno que cuidaba la sinagoga, la hija de Jairo. Y lo interesante es que cuando la había resucitado, dijo algo. Dijo, denle de comer. Y cuando nosotros somos resucitados por el Señor Jesucristo, conocemos al Señor, tenemos que realmente comer la palabra del Señor. Los primeros cristianos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La segunda persona que resucitó el Señor Jesucristo fue el hijo de la viuda de Naín. ¿Recuerda el caso? El Señor Jesús entraba a la ciudad de Naín y bueno, traía el difunto, la madre estaba llorando. Jesús dijo, no llores. Resucitó, entregó la madre y dice que el hijo comenzó a hablar. Cuando conocemos al Señor, nuestro deber de hablar, orar, testificar. Y luego, al tercero que había resucitado, el Señor Jesucristo, fue Lázaro. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo cuando resucitó a Lázaro, cuando salió envuelto en venas? Dice, desatadlo y dejadlo ir. Y el Señor Jesucristo también nos encomendó ese mensaje, id y predicad el Evangelio. Y es nuestro deber. Estamos aquí predicando, pero nuestro deber predicar donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, a nuestros vecinos donde estamos viviendo. Que Dios nos ayude realmente a ser fieles a Él. Gracias a todos los que compartieron. Pensaba y nosotros como hijos de Dios ¿no? tenemos tantas cosas que agradecer, ¿no? Y también como hijos de Dios también nos dice que nosotros pidamos, ¿no? Lo que nosotros pidamos. Y le pido al pastor Juan Colac si nos puede guiar en oración por estos motivos de agradecimiento y de peticiones de oración. Has escuchado, Señor, los pedidos, las necesidades que tienen tus hijos. Gracias por cada uno de los presentes. Bendice el trabajo, Señor, en tu iglesia, tanto aquí, así también sobre ancha faz de la tierra. A tus siervos, Señor, a tus siervos que están anunciando tu glorioso mensaje. Has escuchado a nuestro hermano respecto al trabajo. Queremos realmente, Señor, que proveas, que tú realmente le acompañes, que le des sabiduría, que le suplas su necesidad. También, Señor, has escuchado la necesidad de aquella mamá que está por dar a luz un hijo para que pueda venir de la mejor manera. Pon tu mano sanadora y haz la obra en la vida de ellos. Gracias porque has estado con nuestro hermano Mauricio. Sé que también estabas usando allí, él estaba entregando tu palabra. También escuchando la petición de Esteban. Ayúdanos, Señor, ser fieles a cada uno de nuestros amigos, nuestros vecinos que nos rodean, para que realmente tu resplandor, tu luz a través de nosotros pueda llegar a ellos. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe. Acompáñanos, Señor, lo que nos resta de este encuentro y bendice, Señor, tu palabra que va a ser entregada para que pueda tener lugar en nuestros corazones, pueda edificar, exhortar y nosotros como hijos tuyos podamos vivir conforme a tu voluntad. Lo pedimos y lo agradecemos estas cosas en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por lo que nos has hablado hasta ahora, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, por habernos salvado, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por Jesús, Señor, por haberlo mandado, Señor, y por haberlo conocido. Te damos gracias por habernos mostrado, Señor, la salvación que es en Él. Te alabamos, te damos gracias. Queremos decirte que te amamos y te bendecimos, Señor,
A ti la gloria, Señor. Recíbela de cada uno de nosotros. Que podamos adorarte, Señor, también escuchando este mensaje. Te pedimos que bendiga, Señor, aquí a Jesús que va a compartir con nosotros, Señor. Que le des claridad, Señor, que le des de nuevo, que bendiga su vida, Señor. Pero también a cada uno de nosotros que escuchamos, que podamos retener tus palabras, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Dejamos este momento en tus manos, Señor, y bendice a cada uno de los presentes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno. Amén. Y bueno, lo que quiero compartir con ustedes, le decía a Cintia, es el tema acerca de la santidad. Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todos estos versículos que nosotros estamos leyendo en este salmo se aplican al Señor Jesucristo. O sea, cuando vamos al Nuevo Testamento, cada uno de ellos se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero referirme al versículo 3. Dice así: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Entonces está diciendo que en la santidad hay una hermosura. Después hay otro versículo, también en otro salmo, en 2 salmos, habla de la hermosura de la santidad. Entonces dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. ¿Y a qué se está refiriendo? Tu pueblo se te ofrecerá. Y cuando nosotros leemos los versículos anteriores, dice el versículo 1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros sabemos que cuando el Señor resucitó, después de haber dado mandamiento a los discípulos, ascendió al cielo, y la Biblia dice que el Señor está sentado a la diestra de Dios. Y también la Biblia dice que el Señor tiene un sacerdocio permanente, porque todos los otros sacerdotes a causa de la muerte no podían continuar. Pero en este caso el Señor Jesucristo tiene un sacerdocio para siempre, para interceder continuamente por nosotros. O sea que el Señor en el cielo intercede continuamente por cada uno de nosotros. O sea que está orando siempre por nosotros, está intercediendo. Entonces dice que tal sacerdote nos convenía, ¿no? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Entonces eso es el Señor Jesucristo, el que intercede continuamente por nosotros, que está orando, está sentado a la diestra de Dios, y la Biblia dice que a Él le fue dado todo poder. Después nosotros sabemos que descendió el Espíritu Santo, y ahí podríamos aplicarlo al versículo 2, dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y después habla de la iglesia, porque nosotros sabemos que después que el Señor ascendió al cielo, había preparado a los discípulos, les dio mandamiento, y ellos, cuando desciende el Espíritu Santo, comienza la iglesia. Y la iglesia continúa durante todo este tiempo hasta el momento que la iglesia es llevada al cielo. Entonces, el versículo se aplica a todos nosotros. El Señor comenzó con la iglesia, con los apóstoles, ellos predicaron, la gente se convirtió, y de ahí en adelante pasó el siglo I, el siglo II, el siglo III, así pasaron 20 siglos. Nosotros seguimos predicando, el Señor sigue añadiendo personas a la iglesia, pero lo que dice acá, la importancia de la santidad. ¿Por qué? Porque si no hay santidad, entonces pasa lo otro.
porque dice que el pueblo se va a ofrecer voluntariamente en el día de tu poder, pero ¿de qué manera? En la hermosura de la santidad. Entonces, si no hay santidad, tampoco hay voluntad. Entonces, cuando las personas no tienen voluntad, aunque son hijos de Dios, pero no hay una voluntad de servir a Dios, de agradar a Dios, porque muchas veces no hay santidad. Ahora, cuando hay santidad, como dice esta palabra, cuando está la hermosura de la santidad en una persona, esa persona tiene una actitud siempre de servir, de agradar, porque entiende, comprende lo que hizo su Salvador. Sabe lo que hizo Jesucristo, por Él entiende, comprende, sabe que le perdonó sus pecados, que le dio vida eterna, y como dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el Señor Jesucristo. Nosotros nos debemos a Él, porque Él nos compró a nosotros y nosotros somos esclavos de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos del diablo. Pero el Señor nos rescató de ese lugar, nos hizo libres, nos dio libertad, y ese yugo que nosotros teníamos, esa esclavitud que nosotros teníamos, el Señor lo rompió y nos dio libertad. Ahora nosotros, si comprendemos lo que hizo el Señor por nosotros, nosotros voluntariamente tendríamos que entregar nuestra vida y debernos a Él, porque Él nos compró a nosotros con un precio de sangre. La Biblia dice, no con plata, no con oro, sino con su sangre preciosa el Señor nos compró, y nosotros nos deberíamos a Él. Entonces, por eso dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Entonces, ¿por qué muchas veces, como decía, nos cuesta? Porque no hay santidad, la falta de santidad. Entonces, no hay una decisión, porque siempre el pecado lo que hace, produce culpabilidad, produce culpa. El pecado nos produce culpa. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ocultamos el pecado. Muchas veces cometemos pecados y los ocultamos. Ahora la Biblia dice que nosotros, ¿qué tenemos que hacer con nuestros pecados? En 1 Juan, que debemos confesarlos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque hay que entender que nosotros antes practicábamos el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado. Y Dios nos llama a nosotros a santidad. Dios nos sacó de la mugre, nos sacó de la suciedad, nos sacó del pecado de donde nosotros estábamos metidos, nos sacó de ese lugar de podredumbre, estábamos muertos, hacíamos olor a muerte, estábamos ahí en ese lugar, y el Señor de la tumba nos sacó y nos dio vida, pero no para que nosotros volvamos nuevamente a meternos en la suciedad que estábamos antes. Entonces la Biblia dice en Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nosotros no somos de los que retrocedemos. Y dice la palabra que algunos son como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada que se vuelve a meter en el barro. Entonces el Señor nos sacó de ese lugar, nos sacó de la mentira, del engaño, del robo, de la lujuria, del adulterio, todas esas cosas que nosotros antes cometíamos. Nos sacó de ese lugar y nos dio vida. Nos dio vida y nos cambió. Ahora nosotros antes estábamos en las tinieblas, siguiendo a Satanás, haciendo las obras del diablo, pero el Señor nos sacó de ese lugar y nos trasladó, dice, al reino de su amado Hijo. O sea, antes teníamos a un rey a quien obedecíamos, que era el diablo, y el diablo nos mandaba y nos decía que nosotros hagamos cosas malas, cosas perversas, cosas sucias, y ahora el Señor nos sacó de ese lugar y nos puso en otro lugar. Y nos puso en el lugar de Jesucristo, donde está el Señor. Y el Señor es un Señor que es santo, que es recto, que es justo, que es misericordioso, que perdona, que ama. Ese es el Señor. Entonces nosotros antes estábamos allá metidos en la oscuridad, haciendo obras malas, y el Señor nos sacó de ese lugar y nos trasladó a la luz, a su luz admirable. Nos cambió de lugar. Entonces nosotros no podemos vivir en los dos lugares, porque la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. No se puede andar por dos caminos. ¿Estamos en uno o estamos en el otro?
Y por eso la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces ahí nosotros tenemos que fijarnos bien hacia dónde estamos yendo, dónde estamos parados, a quién estamos siguiendo. Y el Señor nos dice continuamente en su palabra, nos advierte de todas estas cosas. Vamos a leer Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Entonces dice que Dios es santo y demanda de nosotros a que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo. Y Dios dice que Él se va a santificar en los que a Él se acercan. Y acá nosotros vemos que Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, del sacerdotes, y ellos tenían para presentar, entraban al templo para presentar el incienso, pero ellos no vinieron en la condición que deberían venir. Y dice que presentaron fuego extraño, y dice que de la presencia del Señor, del lugar santísimo, salió fuego y los quemó. Y después, cuando nosotros leemos el contexto, el Señor les manda que cuando venga, ninguno venga, podríamos decir, ebrio, ¿no? O borracho, o haber tomado, porque claramente muestra eso, que ellos hicieron ese tipo de cosas. Entonces entraron a la presencia del Señor y no estaban preparados. Y en ese caso, como decía, salió fuego y los quemó. Vendrá el momento que cada uno de nosotros se presentará delante del Señor, y conforme lo que el Señor le dio a cada uno, va a hacer que se presente delante de Él, y el Señor le va a recompensar por lo que hizo. Y la Biblia dice que aún que haya dado un vaso de agua a aquel que es discípulo, dice, no perderá su recompensa. Quiere decir que el Señor tiene en cuenta todas las cosas que nosotros hacemos para Él. Entonces, lo que nosotros hacemos, el Señor lo va a recompensar. Y va a haber de todos lugares, de todo pueblo, nación, que va a haber diferentes personas a las cuales el Señor les va a llamar y les va a recompensar. Y vendrá el momento que a cada uno de nosotros el Señor nos va a llamar frente a todos y va a decir, bueno, hiciste esto, esto te corresponde, esta es tu recompensa. Y a cada uno de nosotros nos va a llamar el Señor y tendremos que estar delante de Él. Y el Señor va a recompensar a cada uno. Entonces, por eso es tan importante el hecho de la santificación. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Eso habla de entre nosotros y todas las personas, porque la Biblia aún dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, a nuestro prójimo. Dice, seguid la paz con todos. Y dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y tenemos que seguir transitando. Y el propósito principal del Señor, como dice el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo, nosotros, tu pueblo, se te ofrecerá voluntariamente. En el día de tu poder, el día de tu poder es desde ese momento que el Señor entregó su vida en la cruz y venció. Desde ese momento en adelante, el pueblo se iba a ofrecer voluntariamente. ¿De qué manera? En la hermosura de la santidad. Dios es un Dios santo. Y dice que nosotros tenemos que ser santos y vivir en santidad. ¿Qué es para nosotros seguir a Cristo? Cristo no cambia. Cristo no cambia, Dios no cambia. Ahora tenemos que mirar nosotros por qué camino vamos. ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿O simplemente somos religiosos?
Así que bueno, hermanos, esto quería compartir con ustedes. Somos llamados a ser santos. El Señor nos dice, sed santos como yo soy santo. Y es algo serio. Así que bueno, qué lindo es que nosotros, como dice, podamos servir a Dios en la hermosura de la santidad. A mí me falta un montón, pero mi anhelo, yo sé que soy santo porque Dios me hizo santo, pero después tengo que ir santificándome cada día. Tengo que ir despojándome del viejo hombre. Tengo que ir haciendo que Cristo realmente abarque todo mi vida. En todo sentido, mis pensamientos, mi corazón, mis labios, mis actos. Señor amado, estamos en tu presencia. Sabemos, Señor, como estamos compartiendo a través de toda tu palabra, Señor. Tú muestras que tú eres un Dios santo, Señor, y tal vez nosotros no comprendemos en su totalidad lo que esto significa, Señor. Pero que sea tu Santo Espíritu el que nos muestre, el que nos hable, Señor, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, si estamos haciendo mal, si estamos caminando equivocado, que realmente tú, Señor, nos guíes a nosotros y nos muestres el buen camino por donde nosotros tenemos que transitar, Señor. Ruego en especial manera la bendición sobre los hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú iluminas nuestra mente, nuestro corazón y nos muestra tu voluntad. Por eso te ruego en especial manera la bendición sobre cada uno de los hermanos. Gracias también por los chicos, Señor, que están aquí, porque se portaron bien, Señor, que tú les ayude cada vez que ellos vengan a escuchar tu palabra y les ayude, bendice sus hogares, sus familias también, y nuestro deseo es que ellos puedan crecer en tu casa, conociéndote, sirviéndote, entregando su vida en tus manos, Padre. Desde ya, muchas gracias, bendice la vida de Jorge Pusen también, por todo el trabajo que él realiza, Señor, sirviendo a través de todo lo que está haciendo, Señor, que tú lo animes, porque sabemos que es un trabajo arduo, pero sabemos que la recompensa proviene de ti, Señor. Desde ya, muchas gracias por todo y te pedimos la bendición y te agradecemos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.